Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas tan grandes a los pequeños y se las has ocultado a los sabios y a los prudentes. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. Sí, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. Lo que quieras, Madre mía, sí. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de una santa que es muy ejemplar y que también es para nosotros motivo de mirar nuestra propia vida, porque los ejemplos que nos dan los santos nos cuestionan a nosotros también, nos dicen cómo estamos aprovechando la vida que Dios nos ha dado para servir al Señor, o estamos perdiendo el tiempo en realidad. No hay error más grande, han dicho los santos, que no buscar la santidad. Entonces, hoy nosotros sabemos que la historia de la Iglesia está movida por Jesús, pero Jesús actúa en la historia a través de los santos. Los santos y las grandes santas de la Iglesia son los que mueven esta barquita de Pedro, ¿no es cierto? Son como el viento que empuja la barca y son los que también la orientan, son como el timón de la Iglesia, son los que indican el camino correcto que hay que ir llevando. Y entonces hoy celebramos a esta santa que se llama Catalina, era de Italia, en Siena, y ella entonces fue la mujer escogida por Dios para guiar a la Iglesia en el siglo XIV, que fue un siglo muy complicado porque se produjo un cisma dentro de la Iglesia. Había dos papas, supuestamente, ¿no es cierto?, pero uno era un antipapa, el otro era el papa verdadero, y la gente muchas veces no sabía a quién elegir. Se formaron dos bandos dentro de la Iglesia, fue un tiempo dolorosísimo. Entonces no es como ahora que tenemos al Papa Francisco, que es el Papa verdadero, sin ninguna duda, ¿no? Y está el Papa emérito, que renunció a su cargo de Papa, que se le sigue llamando Papa emérito, pero no es el Papa reinante. Y ustedes saben que el Papa, cuando usa su solideo, ¿no es cierto?, solamente se lo saca ante una autoridad mayor. Aquí hago un paréntesis porque fíjense ustedes lo que hace el obispo cuando está en la consagración. Siempre se saca ese gorrito, ¿no es cierto?, de color púrpura que tiene en la cabeza, porque está ante la presencia de Dios y ante una autoridad mayor. Entonces también se saca ese solideo que se llama. Y el Papa emérito, Benedicto XVI, cada vez que se encuentra con el Papa Francisco, se saca ese gorrito diciendo: usted es el Papa, es usted el que está guiando la Iglesia. Pero lo que pasaba en el siglo XIV
era totalmente distinto, era algo terrible, porque había dos señores que decían ser el verdadero Papa. Eso fue muy terrible, muy doloroso en la historia de la Iglesia. Y aquí entonces tenemos esta santa que fue sobrellevando esta situación y fue conduciendo a la Iglesia por el camino de Jesús. Ella pertenecía a una congregación, era dominica, de la orden de los dominicos, pero no era religiosa como monjita, sino que era una laica de la orden terciaria que vivía en su propia casa, en el patio de su casa, puso ahí una cabañita y ahí ella rezaba, hacía sacrificio, conversaba con Dios y Dios la iba instruyendo, porque Catalina no tuvo estudios especiales, no fue a la universidad, no fue al seminario, pero fue una gran sabia, una gran doctora de la Iglesia, ha sido nombrada ella, una de las grandes doctoras de la Iglesia, y también patrona de Europa, junto con Santa Edith Stein y Santa Brígida, ¿no? ¿Y por qué fue tan importante para la Iglesia? Porque ella rezaba mucho por esta situación que había, ¿no? El cisma dentro de la Iglesia era algo que a ella le dolía mucho, y la espiritualidad de Catalina no era intimista, no era para ella nomás, no es para que ella esté bien con Dios, sentirse contenta con Jesús, para solucionar sus propios problemas. No, la gracia de los santos, hermanos, es que los santos no se preocupan de sí mismos, se preocupan del prójimo, de servir a los demás. Y lo que quería Catalina era ayudar a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo, que pasaba por situaciones muy dolorosas. Porque no solo había una crisis dentro de la Iglesia, también los reyes, los emperadores estaban luchando entre ellos, había grandes guerras donde los que más sufrían eran los más pobres, porque siempre ellos los ponían al frente de la batalla, en la primera línea, ahí morían ellos, y había mucha pobreza, y había mucho dolor, pestes, había situaciones muy dolorosas. Entonces, todos estos años que el Papa estuvo alejado de Roma, en Aviñón, en Francia, la Santa Catalina rezaba, se sacrificaba, iba a las plazas, predicaba a veces ella misma, ¿no? La orden de los dominicos se llama en realidad Orden de Predicadores, pero fue fundada por Santo Domingo de Guzmán, por eso de ahí viene el nombre dominico, de domingo, dominicus. Y en el siglo XII aparece este gran santo que junto con San Francisco de Asís presentan una solución a los problemas graves que había en la Iglesia también. Recuerden ustedes que Dios le dijo a San Francisco: Francisco, repara o restaura mi Iglesia que se está cayendo a pedazos, ¿no? El siglo XII fue muy duro, el siglo XIII fue muy bueno para la Iglesia, surgieron grandes santos como Santo Tomás de Aquino, que también era dominico, y en el siglo XIV tenemos a esta santa, Santa Catalina de Siena. Y después de muchas décadas, muchos años, ella logró, conversando con el Papa, enviando cartas a los obispos, al mismo Santo Padre, que el Papa volviera a Roma y se acabara el cisma. Entonces, realmente una mujer extraordinaria. El Padre Sergio, que es el fundador del Oratorio Mariano, lo recordamos en este mes de abril también, porque él una vez dio un paso en la vida muy importante, ¿no? Tenía 18 años y medio cuando dijo: yo voy hasta las últimas consecuencias, pero nunca fuera de la Iglesia. Entonces ese es un gran ejemplo para todos nosotros, porque a veces la vida de los santos es muy dura, es muy exigente. Dios le pide grandes cruces a ellos, pero nunca los deja solos. La única condición que Dios le pide a sus santos es que sean humildes. ¿Y qué significa ser humilde? No guiarse solo, porque si un santo dice: voy hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Y eso nomás, siguiendo mi conciencia, se puede transformar en un hereje, como por ejemplo Lutero. Lutero fue hasta las últimas consecuencias, pero se apartó de la Iglesia. Entonces, ¿de qué sirve ir hasta las últimas consecuencias si uno va a producir un gran dolor y una gran división dentro de la Iglesia, dentro de su propia familia? Entonces hay que ser humilde, y la humildad consiste en decir: nunca fuera de la Iglesia. Yo no me mando solo, tengo a la Iglesia a la cual yo sigo, su enseñanza, su magisterio, los superiores que están ahí, ¿no es cierto?, el obispo, el papa,
el caso de las congregaciones hay un superior que tendrá que dar cuenta a Dios, pero yo me someto a la voluntad de Dios a través de la Iglesia y de su enseñanza. En el fondo yo me someto a Cristo. Y ese espíritu de obediencia significa humildad. Y a quien es humilde, Dios se le muestra, se le revela. Por eso el Evangelio de hoy, elegido para esta ocasión en que celebramos a Santa Catalina, dice así en boca de Jesús: bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas tan grandes se las revelaste a los pequeños, a los sencillos, a los humildes, y se las ocultaste a los sabios, a los grandes doctores de este mundo. ¿Qué quiere decir Jesús? Que los misterios del reino, la verdad principal de la fe, que la verdad es Jesucristo mismo, es el amor mismo de Cristo, es su Espíritu Santo, se comunica a aquellos que tienen buena voluntad, que quieren ser humildes, que quieren servir a Dios, que quieren servir a la Iglesia y no anteponer su propio orgullo o sus propios intereses. Ese es entonces el ejemplo grande que nos deja hoy Santa Catalina de Siena, que logró ser el instrumento de Dios para salvar a la Iglesia, esta barquita de Pedro que a veces, como en los tiempos presentes, le toca vivir tempestades y momentos de crisis y de grandes pruebas. Pero siempre Dios suscitará santos, algunos muy grandes, muy importantes, que van a ir guiando a la Iglesia, no grandes por su fama o por su poder o por su sabiduría, sino grandes por su humildad precisamente, por la capacidad que tienen de ponerse en las manos de Dios para servir de instrumento, que es el caso de Santa Catalina de Siena, una mujer sencilla en realidad, pero que fue muy grande a los ojos de Dios, y ahora a los ojos de la historia de la Iglesia también la vemos como una pieza clave en nuestro peregrinar, ¿no es cierto?, como Iglesia hacia la vida eterna. Ojalá que también nosotros podamos decir hoy: Señor, me pongo a tu disposición, soy pequeñito también, conozco mis limitaciones, mis problemas, mis pecados, pero tengo confianza en ti, me pongo en tus manos para que tú me utilices. Como cosa y posesión tuya me entrego para que tú hagas de mí lo que quieras, para el bien de mis hermanos, para el bien de la Iglesia, de mi comunidad y también de mi familia. Por último, una conclusión práctica. Ahora que vamos a comenzar el sínodo que el Papa Francisco quiere, no se trata el tiempo de sínodo solamente de criticar y decir los otros tienen que cambiar, la Iglesia tiene que cambiar, etc. Se trata también de preguntarse cómo yo puedo mejorar mi vida cristiana, cómo puedo estar mejor a los ojos de Dios como su instrumento, como su siervo. Y quien se entregue de esa manera, quien se ponga disponible para servir al Señor, encontrará que realmente va a ser utilizado y se va a convertir en un instrumento de santidad para el bien de la Iglesia y de tantas personas que necesitan una guía, una orientación, y que a lo mejor somos nosotros, cada uno de los que estamos acá acompañando esta misa, los indicados para ayudar a muchas personas a encontrarse con Cristo resucitado. Así sea. Amén.